Muy buenos días. El Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a la sede de la Iglesia para la Familia. Estamos muy alegres, muy contentos de encontrarnos juntos en este lugar para celebrar el acontecimiento más importante de la humanidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que es un gozo para nosotros recibirles en esta mañana. Buenos días. Estamos muy contentos porque es una ocasión muy especial. Todos los niños, los jóvenes, los adultos han preparado un programa sencillo pero muy significativo para resaltar el hecho de que el niño Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros para darnos salvación. Estamos felices y eso es lo que hoy en la mañana nosotros vamos a celebrar. Siéntanse en casa. Ante Mark. Es un placer haberles hoy aquí con nosotros, que hayan aceptado nuestra invitación a compartir en esta mañana un especial que esperamos llene sus corazones de alegría. Tengo que decirles que Iglesia para la Familia es una iglesia que trabaja fuertemente para hablar de la palabra y de la sana palabra del Señor. Una iglesia cristocéntrica y trabajamos en función de la familia. Nos preocupan los matrimonios, nos preocupan los niños, los jóvenes. Así que, además de eso, tomamos en cuenta la importancia de que en nuestros corazones la palabra de Dios sea real y efectiva. Tengo un par de amigas que cuando conversamos me dicen, a mí me gusta ir a tu iglesia porque cuando estoy allí siento paz, siento tranquilidad. Y le digo a mis amigas, qué bueno que sientes eso porque lo que nosotros anhelamos es que esa paz y esa tranquilidad que se siente aquí no se quede, sino que se vaya con usted a su casa, a su trabajo, a su hogar. Y hoy hemos venido a celebrar ese maravilloso milagro de sentir paz y amor en nuestro corazón. Déjeme decirle que usted está aquí hoy como una respuesta a muchas oraciones. Tenemos varios días preparándonos, trabajando fuertemente y de una manera entregada para que usted estuviera aquí. Está aquí no por una casualidad. Está aquí porque Dios escribió en algún momento que usted el domingo 21 a las 10 de la mañana tenía que estar en Iglesia para la Familia. Nosotros creemos en eso y esperamos que usted también disfrute de su estadía acá. Muy bien, hoy vamos a celebrar, vamos a disfrutar una mañana llena de talento, de gracia, con un mensaje que transforma vidas. Y eso es lo que queremos, que hoy usted salga diferente a como llegó. El pesebre, testigo de una humildad que desafía la inmensidad. Habla sin palabras cuando la noche cae y la paja se ilumina con una sencillez que desarma la vanagloria. En ese rincón sencillo, sin trono, sin corona, el cielo se hizo presente, no con poder, sino con ternura. Aquí nació Jesús, no rodeado de pompa, sino rodeado de silencio y aliento humano. María que sostiene, José que protege, los pastores que llegan con ojos que aún creen en lo imposible. Y en esa fragancia de heno y de fe, la grandeza se deshace, para permitir que la fragilidad sea la primera evidencia de lo divino.
Nacer en un pesebre fue para el Creador un acto de renuncia, despojarse de la gloria para convertirse en un llanto que aprende a respirar. Cada detalle de la escena, la madera desnuda, la cuna de lino improvisada, el respiro contenido de una familia que guarda la calma, revela una verdad profunda. La grandeza no necesita alardes para ser verdadera. La sencillez no es la sombra de la humildad, es su luz activa que transforma lo mínimo en puente, lo frágil en casa, lo insignificante en eternidad. En ese nacimiento el mundo entero recibe una invitación a redefinir el poder. No dominación, sino cercanía, no distancia, sino presencia, que escucha el latido de cada vida. Al mirar el pesebre se enciende una reflexión que resuena con cada historia de dolor y necesidad. Jesús quiere nacer donde menos esperaríamos hallar consuelo. Quiere entrar en un corazón humano como el suyo y como el mío. Y aquí se revela la paradoja luminosa. El corazón, que parece frío, oscuro, incómodo y duro, es a la vez el umbral más genuino hacia la luz, porque la oscuridad no es obstáculo para que llegue la esperanza cuando el amor decide hacer casa allí donde nadie lo esperaba. El frío humano, cuando encuentra en el niño de Belén un abrigo invisible, encuentra calor en la compasión que se extiende, en la escucha que desarma resentimientos, en el perdón que pone de nuevo en marcha el tiempo de la esperanza. Jesús, en su silencio de infancia, comienza a enseñar que la verdadera fortaleza no es la resistencia al dolor, sino la capacidad de sostenerlo con ternura. Entras pequeño y aquello que parece duro se ablanda, lo incómodo se transforma en camino, lo frío se calienta con una mirada que no juzga, sino que comprende. Cada gesto del niño es una promesa, que la grandeza desarma el miedo, que el amor se hace camino preciso para entrar en las casas más cerradas y con paciencia abrir puertas cerradas por la dureza de la experiencia. Que este mensaje, amados hermanos y amigos que hoy están con nosotros, nos inspira a mirar con humildad nuestras propias vidas, reconocer que a veces la mayor grandeza es escoger la humildad en medio de la rutina, abrir el corazón al que llega sin invitación y permitir que la presencia de un Jesús nos enseñe a respirar con el ritmo de la esperanza. En el pesebre, Dios nos recuerda que la salvación nace en lo sencillo y que cada día es una oportunidad de hacer lo improbable una casa cálida para el amor que nos salva por fe. Hay un escrito de un famoso escritor, C.S. Lewis. Hubo una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre algo más grande que el mundo. Esa luz que brilla en el cielo es aquel que nos guiará al lugar donde ha nacido el que reinará. Vayamos y adoremos con júbilo, encontremos al gran Redentor.
que te quiero contar una historia especial. Era una noche tranquila en donde todos dormían sin saber qué iba a pasar. Todo empezó en Nazaret, cuando el ángel Gabriel se apareció a María, le dio la buena noticia: vas a tener un bebé. Y ella preguntó: ¿cómo es posible esta situación? El ángel dijo: no debes tener miedo, porque este pequeñito es el Hijo de Dios. La Navidad comenzó, noche de paz y de amor, el Salvador ya llegó, y vida nueva nació. El niño con su tambor llegó a la celebración, entregaba su canción al rey que nació. En el cielo gloria a Dios, en la tierra salvación y paz en el corazón. La estrella iluminó aquel pesebre donde Jesús nació. Los pastorcitos hicieron una fiesta, los ángeles cantaban: llegó el Hijo de Dios. La Navidad comenzó, noche de paz y de amor, el Salvador ya llegó, y vida nueva nació. La Navidad ya comenzó, alégrese, Jesús nació. La estrella iluminó aquel pesebre donde Jesús nació. Los pastorcitos hicieron una fiesta, los ángeles cantaban: llegó el Hijo de Dios. La Navidad comenzó, noche de paz y de amor, el Salvador ya llegó. La Navidad comenzó, noche de paz y de amor, el Salvador ya llegó, y vida nueva nació. El niño con su tambor llegó a la celebración, entregaba su canción al rey que nació. En el cielo gloria a Dios, en la tierra salvación y paz en el corazón. Cuántos detalles en esta mañana tan hermosa en la cual nos hemos congregado para celebrar el nacimiento de Jesús. Detalles, las canciones, la poesía, las coreografías, la sonrisa, los aplausos, las luces, la forma como los niños se han unido a todos para celebrar este gran acontecimiento, que Jesús, el Mesías, ha nacido. Y ciertamente los detalles son muy importantes en el nacimiento de Jesús. Y en el Evangelio según Lucas, quiero que me acompañen en esa lectura los que tengan sus dispositivos, en sus dispositivos la Biblia, o si la tienen en físico, de todas maneras en la pantalla también va a aparecer. Y en esta mañana yo quiero unirme a los detalles que el evangelista Lucas hace acerca del nacimiento de Jesús. El Evangelio según Lucas detalla algunos puntos muy relevantes en cuanto al nacimiento o acerca del nacimiento de Jesús. Cómo el
Todopoderoso, como el Creador del universo, yace en un humilde pesebre para traernos un propósito eterno de redención. Lucas, él es muy detallista con respecto al nacimiento de Jesús. Y él explica de una manera muy puntual ese gran acontecimiento. Yo quiero que me acompañen, por favor, el Evangelio según Lucas, capítulo 2. El Evangelio según Lucas, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 7. Allí vamos a detallar o unirnos a los detalles que hace Lucas con respecto al nacimiento de Jesús. Esa cita dice de la siguiente manera: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Yo quiero en estos breves minutos aprovechar en esta reflexión llamar la atención sobre algunos detalles que son muy relevantes y muy importantes para nosotros los cristianos. Lo primero que debemos hacer mención es el contexto. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en aquel momento? Hay un contexto histórico, un contexto profético y un contexto político que se enmarca el nacimiento de Jesús. ¿Qué estaba ocurriendo? Estaba ocurriendo que en aquel momento, cuando previo al nacimiento de Jesús, un imperio, el imperio romano, que dominaba el mundo, que gobernaba a la humanidad con bota muy pesada en cuanto a sus políticas, eran los que regían los destinos de la humanidad, del mundo que estaba bajo su dominio. El imperio romano gobernaba al mundo, el mundo civilizado. En el marco de ese gobierno, Augusto César, que era el emperador, promulgó una ley. Y la ley era que todo el mundo tenía que ser censado. Él quería saber la cantidad de hombres y de mujeres que estaban bajo su dominio. Un censo de toda la humanidad que estaba bajo su gobierno. Ese censo ocurre bajo el gobierno de Augusto César como emperador. Pero quien gobernaba la región de Israel era Cirenio, que era gobernador de Siria. Este censo será en el marco de una situación social muy deprimente. Muy deprimente. Fíjense que la orden era que todos
tenían que moverse hasta la ciudad donde ellos habían nacido, la ciudad de nacimiento de ellos. No era que los funcionarios del gobierno iban a ir casa por casa, como hoy no conocemos que se hacen los censos. Hay oficiales o funcionarios del gobierno que van casa por casa aplicando el censo. Aquí no. Era que las personas tenían que moverse, tenían que viajar de donde estaban hasta la ciudad donde ellos habían nacido. Esa era la circunstancia política y social del momento o que enmarca el nacimiento de Jesús. Por otra parte, además de todo esto, de que toda persona tenía que viajar hasta su ciudad de origen, esto pues trajo como consecuencia un gravísimo riesgo para José y para María, porque María estaba embarazada. El viaje era muy riesgoso, era muy trastocado, era muy riesgoso este viaje. Y es interesante que para ellos, cuando ellos llegan a la ciudad donde habían de llegar, llegaron a Belén, pues muchas personas que habían nacido en Belén y que vivían en otra ciudad, como el caso de ellos que vivían en Nazaret, tuvieron que viajar hasta Belén. Pues dice la Biblia en el versículo 7, dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Miren este detalle, el detalle de Lucas, porque no había lugar para ellos en el mesón o en la posada. ¿Por qué para ellos no hubo lugar? Es una interesante pregunta. ¿Por qué para otros sí hubo lugar, sí hubo un espacio, sí hubo para poder alquilar una habitación y para ellos no? Pudiéramos pensar que, bueno, la posada estaba llena, no habían habitaciones. Pudiéramos pensar eso. Pudiéramos pensar también que por condiciones económicas, ellos no podían pagar. Ellos eran de escasos recursos. Quizás no les alcanzaba para pagar. El dueño de la posada les dijo el valor de la habitación y ellos pues no podían, no alcanzaba para pagar la habitación. No sabemos cuál es la razón por la cual no hubo lugar para ellos en el mesón. Pero saben, amados hermanos, que hay un detalle muy importante, muy interesante, es que aún antes del nacimiento de Jesús y en este acontecimiento tan importante es para que se cumpliese la profecía de que aún en su condición, en la condición de su nacimiento, Jesús sintió el rechazo, el menosprecio, la discriminación para él. Miren lo que dice Isaías 53. Vamos al libro del profeta Isaías, el capítulo 53. Encontramos un detalle muy interesante. ¿Por qué no hubo para ellos lugar en el mesón? Sencillamente para que se cumpliese lo que dice la profecía en Isaías 53, el versículo 3, que dice de la siguiente manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, dice la palabra, y no lo estimamos. Quiere decir que Jesús, aún en el momento de su nacimiento, fue desechado, fue menospreciado y no fue estimado. Por esa razón, no hubo lugar para ellos en el mesón. Ya aún antes de nacer, Jesús sintió el rechazo de la humanidad.
Jesús sintió el menosprecio y no hubo una estima para él. Qué interesante este detalle, porque Pablo el apóstol en primera a los Corintios, Pablo el apóstol en su primera carta a los Corintios, lo dice también, hablando acerca de el desprecio de lo que es santo, lo que es sagrado. Primera a los Corintios 1:28 dice de la siguiente manera: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Es decir, que Dios el Todopoderoso, aun viendo cómo la humanidad había desechado el tesoro más valioso, que era su Hijo unigénito, Él lo estimó. Y lo vil y lo menospreciado del mundo lo tomó Dios para avergonzar a los sabios y a los grandes. ¿Por qué no hubo lugar para Jesús y sus padres en el mesón? Porque ya desde antes de nacer, Jesús era menospreciado, desestimado y discriminado. Hoy en día sigue igual. La humanidad sigue rechazando a Jesús. Los hombres siguen volteando al otro lado para no estimar a Jesús y su mensaje. Es un detalle bien interesante que hace Lucas. Ahora, el otro detalle que el evangelista Lucas nos ofrece, además del detalle histórico, nos ofrece un detalle profético. Y este detalle profético tiene que ver con el lugar donde Jesús nació, una aldea llamada Belén. Y en Miqueas, vamos al libro del profeta Miqueas, capítulo 5. Versículo 7. Y tú, Belén, Miqueas, y tú, Belén Efratas, 5:12. 2. Allí está. Dice aquí, pero tú, Belén Efrata, miren este detalle, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este detalle profético es muy interesante. ¿Por qué Belén? Fíjense que Belén era una aldehuela, una aldea olvidada, una aldea sin estima, menospreciada. Allí nació Jesús, en un lugar menospreciado, en un lugar olvidado. Y es interesante, queridos hermanos y amigos, que en Belén, en toda Israel, se esperaban corderos de un año para el sacrificio en el altar. Pero los corderos que nacían en Belén eran menospreciados por la gente, por la población que vivía en aquel lugar. ¿Por qué menospreciaban los corderos que nacían en Belén para el sacrificio? Pero los habitantes de Belén abrigaban la esperanza que allí habría de nacer los corderos que serían perfectos para el sacrificio en el altar. Pero los sacerdotes los menospreciaban, los desechaban. Pero ellos seguían abrigando esa esperanza de que sus corderos nacidos en su rebaño serían aceptados. ¿Saben que 3 veces se menciona la palabra pesebre
en este relato del Evangelio de Lucas capítulo 2. En el versículo 7, vamos a detallarlo por favor, Lucas 2:7, y dice, fíjense, vamos a ver 3 veces cómo se menciona la palabra pesebre. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó ¿en dónde? En un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Mire cuando se vuelve a repetir la palabra pesebre. En el versículo 12. Versículo 12, los ángeles cuando dan el anuncio, dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. ¿Acostado en dónde? En un pesebre. La segunda vez que se menciona la palabra pesebre. Y la tercera vez, creo que es en el versículo 17 o el 19, cuando llegan los pastores. En el 16, dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre 3 veces. Y ese pesebre estaba en Belén. Y aquí hay un detalle hermosísimo, amados hermanos. En el versículo 12, los ángeles dicen algo muy relevante y muy importante. El versículo 12 dice de la siguiente manera. Dice, esto os servirá ¿de qué? ¿Cuál señal? ¿Cuál es la señal que los ángeles le están diciendo a los pastores para que identifiquen al cordero que había nacido? Porque la visita de los pastores era hacia un establo, hacia un lugar donde nacían los corderos. ¿Cuál era la señal? Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Qué señal es esta? ¡Qué interesante! ¿Qué detalle tan interesante es este? Hallaron un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Saben qué, amados hermanos? Que los pastores de Belén, aunque ellos eran menospreciados, los corderos que nacían en sus establos y en sus rebaños eran menospreciados para el sacrificio en el altar. Ellos abrigaban la esperanza de que Dios iba a permitir de que los corderos nacidos en sus establos iban a ser aceptados. Ellos tenían la esperanza. Y aquí se cumple de una manera hermosísima esto. Porque ¿sabe qué hacían los pastores cuando nacía un corderito? Ellos envolvían, arropaban a sus corderitos en frazadas de lana. Los cubrían de tal manera y los cuidaban de una manera tan amorosa, porque ellos abrigaban la esperanza de que los sacerdotes aceptaran sus corderos. Ellos lo envolvían en frazadas, en mantas de pelo, para cuidarlos, para que no sufrieran daño alguno, no se lastimaran, porque ellos anhelaban que sus corderos fueran aceptados para el sacrificio. Y justamente cuando los ángeles le dicen a los pastores, esta es la señal, hallaréis al cordero, al niño, porque ¿quién era ese niño? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese niño que había nacido era el Cordero de Dios. Y lo envolvieron en pañales, igual que los corderitos. Es decir, que los corderos que estaban envueltos en pañales allí, no era solamente Jesús el que había nacido, habían otros corderitos que habían nacido. Era un establo.
Allí se guardaban ovejas, ahí parían las ovejas. Allí dio a luz María al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso es este detalle! Gloria a Dios que la profecía se cumplió de una manera extraordinaria. Lucas detalla la señal de los ángeles para los pastores. Y qué hermoso es este detalle. La señal, el pesebre, el cordero, allí estaba. Ahora, el pesebre donde fue puesto Jesús, ¿qué era el pesebre? Nosotros nos imaginamos que el pesebre era un corral. No es un corral. El pesebre era el lugar, era el lugar donde eran puestos los corderos recién nacidos y eran cuidados de una manera muy amorosa, muy cuidadosa. Y allí eran puestos bajo el cuidado. Es interesante que ese lugar no era el más idóneo para que el Todopoderoso vaciara toda su gloria en aquel niño que había nacido. Él mismo se desprendió de toda su gloria y habitó como un humano. Se hizo carne entre nosotros. Jesús se despojó de toda su gloria y vino y habitó entre nosotros y nació en un lugar que no es el más idóneo. Ningún padre, ninguno de nosotros. Nosotros como padres procuramos que nuestros hijos nazcan en el mejor lugar y procuramos el mejor ambiente donde nazcan nuestros hijos. Pero el Todopoderoso decidió nacer en el lugar menos idóneo, un pesebre. ¿Qué había en un pesebre? En un pesebre, pues, habían malos olores. No era muy hospitalario aquel lugar. Aquel lugar era inhóspito, era un lugar frío, era un lugar donde cualquiera de nosotros no permitiría que nazca un hijo. Pero en aquel pesebre fue puesto el Todopoderoso, el Rey Jesús. Es interesante que cuando ya Jesús había crecido, dice la Biblia que habían unos sabios, unos magos que venían a visitar porque habían visto una estrella y ver al rey que había nacido. ¿Y dónde llegaron ellos en primer lugar? ¿Dónde llegaron ellos? Llegaron a Jerusalén, a la capital. Allí no era el lugar. ¿Dónde llegaron? Al palacio de un rey. Ese no era el lugar donde había nacido el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús nació en un pesebre, en un lugar inhóspito, en un lugar no adecuado, en un lugar no deseado. Allí pació su vida el Todopoderoso. Amados amigos y hermanos, estos detalles, estas similitudes que nosotros podemos encontrar aquí, hay una gran lección para nosotros en el día de hoy. Las similitudes y las circunstancias que envolvieron el nacimiento de Jesús es que aquel pesebre es muy similar a nuestro corazón. Ciertamente en nuestro corazón hay muchas cosas que no son las más adecuadas donde pueda haber nacido Jesús. Es posible que usted diga, mi corazón está sucio, mi corazón es como aquel pesebre, no es idóneo. Es posible que usted diga, mi corazón, hay cosas feas, no puede ser en mi corazón el pesebre donde pueda nacer Jesús. Es
muy similar a aquel lugar. Pero quiero decirle que para eso vino Jesucristo. Cristo vino a nacer en un lugar no adecuado. Y hoy en día hay muchas similitudes con aquel pesebre, con nuestro corazón. Muchas personas rechazan a Jesús, aman a Jesús, pero no permiten que aún Jesús habite en sus corazones, porque en sus corazones hay cosas que no son las más idóneas. Sentimientos de amargura, sentimientos, falta de perdón, hay pecados, hay pensamientos que no son acordes con la grandeza del Señor Jesús. Es posible que usted esté batallando con esto. Mi corazón no puede ser el pesebre donde Jesús venga a nacer. El rechazo. Es posible que usted hoy en día esté rechazando a Jesús porque hay muchas cosas que lo alejan de Él. Y el pecado es un sentimiento que nos aleja de Dios. Por eso dice la palabra del Señor: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo te animo en esta mañana. Te animo que no importa cómo esté tu corazón, no importa cuáles son los sentimientos que envuelven tu pensamiento en este momento. Si hay amargura, si hay dolor, si hay angustia, si hay luchas en tu familia, si hay batallas en tu matrimonio, si hay luchas en tu propia mente y en tu propio pensamiento, deja que Jesús nazca en tu corazón. Permite que Él lo haga. No lo rechaces. Abre las puertas de tu corazón para que la luz del Eterno, del Todopoderoso, pueda irradiar y puedas encontrar la paz que tanto tú necesitas. La palabra de Dios lo dice así: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas para ti no se halló lugar en el mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Permita que el Todopoderoso, permita que Jesús llene su corazón. Permita que Cristo nazca hoy en su corazón. Quiero que cierren sus ojos, por favor, y vamos a bendecir a Dios. Cierren sus ojos, todos, y oren conmigo. Repitan conmigo esta oración. Oren conmigo en sus corazones. Padre eterno, gracias te doy, porque el cumplimiento profético fue exacto. Como lo decían las profecías, así ocurrió. Dios envió a su único Hijo al mundo a nacer, como lo dice las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre, por darnos el regalo de la salvación en Jesucristo. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Pero hoy yo abro las puertas de mi corazón. Yo reconozco, Señor, que no es el mejor lugar. Sé que hay amargura, sé que hay pecado, sé que hay resentimiento, hay situaciones que luchan dentro de mí y que no hacen que mi corazón sea el pesebre, el lugar idóneo donde tú puedas nacer.
Sé que hay desorden en mi vida, sé que hay desorden en mi corazón. Pero aún así, Señor, en la condición que yo estoy, te invito que vengas a mi vida. Te invito, Señor, que entres en mi corazón, que perdones todos mis pecados. Señor, yo sé que te identificas conmigo porque tú me amas. Tú has visto mi angustia, mi dolor, mi sufrimiento. Tú has visto, Señor, que lo he intentado muchas veces, pero no me alcanzan las fuerzas para sostenerme. Ven a mi corazón, Señor. Ven a mi vida, oh Jesús, y toma en ella un lugar. Perdona todos mis pecados y llena mi corazón de paz, de gozo, de salvación, de vida eterna, de propósito. Gracias, muchas gracias por haberme perdonado y te recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy desperté emocionado y un poquito despeinado. El día huele distinto, ¿por qué será? Ya todo el mundo feliz y de mi casa salí. Me encontré un pastorcito. Le pregunté, ¿a dónde es que te vas tan apurado? Me dijo que El Salvador nació, hay que celebrarlo. ¿Y para dónde nos vamos? A Belén yo voy. Ropopom pom, ropopom pom, ropopom pom. El corazón me hace pum pum pum, porque me voy a ver a Jesús. No quiero quedarme atrás, no, no, no. El pastorcito se me acercó y sonriendo me preguntó, ¿qué es lo que harás al llegar? Le contesté que no tengo para dar ningún regalo, es que no tengo nada, pero cantaré esa canción que tanto he practicado. ¿Y para dónde nos vamos? A Belén yo voy. Ropopom pom, ropopom pom, ropopom pom. A Belén yo voy. Ropopom pom, ropopom pom, ropopom pom. Ya llegó la noche buena y está brillando la estrella. Vámonos todos camino a Belén para hacer una fiesta. El Salvador ha llegado, que lo sepa de todos lados. En un pesebre nacido del rey, vamos a adorarlo.